Muchas gracias, Salvador, por esas palabras. Un saludo a todos los presentes, a los que no he podido saludaros personalmente, a mis hermanos sacerdotes. Darle las gracias a Jorge y a toda la agrupación de cofradía por invitarme, por poder estar con vosotros aquí esta tarde y por poder compartir. Cuando don Salvador me comentaba la idea de venir a dar la charla, yo le decía, bueno, pues que junto a esa charla pues me parecía interesante también que pudiéramos tener un rato de diálogo en el cual pudierais vosotros presentar y exponer pues preguntas de vuestras vidas de hermandades, o que pudiéramos dialogar sobre ellas, o cuestiones o interrogantes que tengáis, ya que estamos y tenemos la oportunidad de vernos esta tarde aquí. Por eso, pues la idea primera es que esta charla es que sea un poco un marco introductorio, y después, pues en una segunda parte, pues podamos establecer, si os parece, pues un diálogo a través de las preguntas que creáis necesarias, que desde la delegación pues también podamos responder y pueda ayudar a todas las cofradías de esta queridísima ciudad de Ronda. Yo, pensando un poco en el tema en el que hablar, cuando también Salvador me preguntaba el título, pues concretamente le dije evangelicidad, misionariedad y eclesialidad, que fueron las tres palabras que el Papa Francisco utilizó en una misa en Roma con motivo del congreso, del encuentro de hermandades y cofradías que hubo con motivo del año de Lázaro. Sabéis que recién inaugurado su pontificado, el Papa Francisco tuvo en Roma el encuentro de las hermandades y cofradías de toda la Iglesia. Fue el 5 de mayo del año 2013. En una plaza de San Pedro que estaba lloviendo a mares, porque es que llovía a mares, yo me acuerdo de aquello, llovía a mares, todo el mundo con sus paraguas, los cofrades, como eso que tememos tanto la lluvia, pues se hizo presente en aquel encuentro, y estaban todos refugiados bajo los paraguas, y dijo, al comienzo de su pontificado, tuvimos la suerte de que una de sus primeras homilías fuera dirigida a las hermandades y cofradías. A las hermandades y cofradías. Y él expuso de una manera muy sintética lo que se puede recoger. Si me escucháis sin micrófono, sí. ¿Me escucháis sin micro? Mejor, ¿no? Pues si no tengo que tener tampoco nada. El Papa exponía en esa homilía de forma muy breve, como decía, porque era una homilía, no era ninguna charla ni nada. Exponía cuáles eran las líneas que pensaba que tenía que vivir toda cofradía. Y él resumía que la vida cofrade tenía que tener un trípode en el cual se sustentaba y se vertebraba toda la vida cofrade, toda la vida de una hermandad. Él decía evangelicidad, que nos suena, misionariedad, que nos suena, y eclesialidad. 3 puntos. Cada uno de ellos después lo podemos vertebrar en otros tantos, porque hay que aterrizarlo en otros tantos puntos. Pero son los 3. Si os fijáis, cuando nos dice el Papa evangelicidad, estaríamos diciendo con y por quién trabaja una hermandad. Con Cristo y por Cristo. Eso es la evangelicidad. Con Cristo y por Cristo. Nos dice también eclesialidad. ¿Cómo? Es el cómo. Como miembros de la Iglesia. Y nos dice misionariedad. ¿Para qué? Para llevar a Cristo a los demás. Una iglesia es una asociación que con Cristo y por Cristo como iglesia se encamina a llevar a Cristo al mundo, a la sociedad, a los que aún no lo conocen. Con esas 3 palabras ya tenemos sintetizada perfectamente la misión que tenemos como cofrades, que se nos encomienda como cofrades. Decía el Papa Francisco, y os leo textualmente en esa homilía y lo vamos a ir desglosando. La evangelicidad, lo que hemos dicho, el con y el por. Dice, es el centro del que todo debe iniciar y al que debe conducir. La evangelicidad, por lo tanto, es la fuente y esa cumbre de la vida de la cofradía. ¿Cuál es esa fuente? Cristo. ¿Cuál es esa cumbre? Cristo. Por lo tanto, es el centro vertebrador de la vida cofrade. ¿En qué consiste o cómo vertebrarlo? Y él añade,
amar a Dios y ser discípulos de Cristo viviendo el Evangelio. Por lo tanto, añade dos pautas de cómo vivir ese origen y fin, amando a Dios y siendo discípulos de Cristo, que consiste en vivir su Evangelio, es decir, es hacer de Cristo el Maestro tras el cual yo camino, no solamente en Semana Santa siguiendo sus pasos, en la estación de penitencia, sino en mi día a día, es decir, los 365 días del año son una estación o una procesión de mi vida en la cual sigo los pasos de Cristo, imitando aquello que Él me ha marcado en el Evangelio. Y nos dice, ¿cómo vivir eso? Y sigue añadiendo, acudid siempre a Cristo, fuente inagotable. Punto número 1, acudid siempre al Señor. Punto número 2, reforzad vuestra fe, y nos dice cómo, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria y la liturgia. Por lo tanto, nos dice, es reforzando la fe con las pautas que acabamos de hablar, oración, formación y sacramentos, y al mismo tiempo nos dice el tener siempre, el acudir siempre al Señor. Es decir, esa evangelicidad, si la trasladamos a este momento que estamos ahora mismo viviendo, ¿por qué estamos aquí o por quién estamos aquí? Pues estamos aquí por Cristo. Estamos aquí por el Señor, que es el que nos convoca en la tarea que se nos ha encomendado. Por eso, no podemos olvidar que todas nuestras actividades, todas y cada una de nuestras actividades como cofrades y todos nuestros trabajos en la cofradía tienen que hundir siempre sus raíces en el Señor. Si los trabajos de nuestra cofradía no hunden sus raíces en Cristo, entonces es como un árbol sin raíces. Más tarde o más temprano se seca. Se seca y además no va a dar fruto porque no tiene raíz ninguna. Veremos un tronco seco, vacío, que ocupa un espacio, pero no va a dar el fruto que el Señor está esperando de nosotros. Por eso Cristo tiene que estar presente en todo momento. ¿Eso qué implica? Pues mirad, y lo sabemos muy bien, yo no estoy aquí para enseñar nada nuevo, sino simplemente para que recordemos y refrescamos a la luz de lo que nos dice el Papa. Pues evidentemente que desde la vela que se enciende, al varal que se coloca, al palio, el acto más sencillo, o la junta de gobierno, o el acta que se realiza, todo el que lo haga tiene que tener en cuenta en todo momento por quién y para quién lo está haciendo. Que si yo estoy redactando un acta, lo estoy haciendo como secretario y lo hago por Cristo. Lo hago por el Señor. Y no puedo perder nunca de vista por quién lo estoy haciendo. Y que cuando estoy encendiendo un cirio, no estoy intentando que esté el altar más bonito, que lo estará, sino que lo que estoy intentando es amar más. Y contribuyo, y mi trabajo lo hago por el Señor. Y esa vela que enciendo lo hago por el Señor. Y que por lo tanto un albacea de culto, el secretario, el vocal, cualquier persona en cualquier tarea, tiene que tener en cuenta en todo momento con quién y por quién. En todo momento. ¿Eso qué significa? En no caer en lo que el Papa también define en Evangelii Gaudium. En una de las tentaciones, hay uno de los capítulos del Evangelii Gaudium, de la exhortación apostólica, el Papa recoge las tentaciones que puede tener hoy día el agente pastoral, en definitiva que tiene el cristiano, ¿no? Sí, y nos dice que una de las tentaciones en las que se puede caer es en la mundanidad espiritual. Es andar, por decirlo de alguna manera, en las cosas del mundo, pero no buscando al Señor, sino quedarnos en nosotros mismos, en nuestra propia gloria personal, en nuestros intereses, y no buscar a Cristo en todo lo que hago, en todo paso que doy. Os leo lo que nos decía muy brevemente, lo que dice el Papa Francisco en relación a esa mundanidad espiritual, que en definitiva, fijaos, es
el fariseísmo que el Señor Jesús pues tanto denuncia en el Evangelio. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es decir, andar en las cosas de Dios, pero no buscando a Dios, sino buscándonos a nosotros mismos, nuestros intereses. Después añade inmediatamente a esta tentación, es curioso, el Gaudium añade la siguiente. Y la siguiente dice que es consecuencia además de esta. Y esa tentación es no a la guerra a nosotros. Y dice el Papa que esa mundanidad espiritual es una de las causas, muchas veces, de las guerras y de los enfrentamientos entre los propios cristianos. Porque cuando no buscamos a Cristo, cuando quitamos a Cristo sin darnos cuenta, o intencionadamente, desaparecen el perdón, el amor, la reconciliación, la comprensión, el diálogo, la rectitud de intención, en definitiva buscar al Señor allí, porque no estamos buscando a nosotros mismos y terminamos en conflictos personales y guerras muchas veces porque no estamos buscando al Señor, nos estamos buscando nosotros mismos. ¿Qué dice el Papa como sustento, como medios para esa evangelicidad? Nos dice, en primer lugar, la formación. La formación. Sí, necesitamos formarnos. Necesitamos conocer a Jesucristo, ahondar y profundizar nuestra fe. Y lo necesitamos como el beber agua. ¿Por qué? Porque más que nunca el cristiano tiene que tener una fuerte formación para poder dar respuesta de su fe allí donde se encuentra hoy día. Más que nunca. Necesitamos formarnos para dar respuesta de nuestra fe y al mismo tiempo para crecer en amor al Señor, en amor a su Iglesia. Si podríamos preguntarnos qué tipo de amor es aquel que no busca conocer a la persona a la que ama. ¿Qué tipo de amor es ese que no busca ni desea profundizar y ahondar en aquella persona que se ama? El amor a Cristo nos tiene que llevar, despertar auténticas ansias de conocerlo más y mejor a Él y su Evangelio, para así vivirlo más y mejor y dar respuesta de Él a los que nos rodean. Por eso la formación no puede ser la vocalía menor de una cofradía, yo solo digo, la formación no puede ser el área o la vocalía insignificante al que se escucha como un rum rum de vez en cuando en el área o en la vida de una cofradía. Al revés, tiene que ser uno de los pilares fundamentales en la vida de la cofradía. El área de formación tiene que ser un área viva, que no cese de trabajar unida al conciliario, al director espiritual, para preocuparse en la formación de aquellos que forman esa asociación. Por lo tanto, la formación es pilar insustituible y además consecuencia desde el sentido común del amor a Cristo. Si queremos que Cristo sea el centro fundamental de nuestras cofradías. Conocer al Señor, conocer y profundizar en la fe. Un segundo punto, la oración, nos dice el Papa. La oración como pilar insustituible en la vida del cristiano, que tiene que ser pilar insustituible en la vida del cofrade, del cristiano. Es un pilar insustituible. La oración no es ese momento que tenemos al comienzo de una junta de gobierno o al finalizar. No. La oración tiene que ser un estilo de vida del cofrade. El cofrade se tendría que distinguir por ser un hombre, una mujer de oración. Un hombre y una mujer que reza. Las cofradías, antes de encender una vela, ejemplo, tendríamos que, antes de cualquier actividad, tener un rato de oración. Reunirse en salvacería y tener un rato de oración antes de empezar su trabajo, para tener conciencia de por quién y para quién lo están haciendo, antes
de cualquier actividad, ese momento de tomar y tener en cuenta tomar presencia del Señor, tener en cuenta la presencia de quién estamos y por quién lo estamos haciendo. Cuidar mucho en todo momento nos puede, y nos está diciendo el Papa, la vida de oración personal y como hermandades. Y como hermandades. Que no sea, como os digo, el momento que tenemos al comienzo de una junta de gobierno y el momento que tenemos a la hora de salir el paso o el trono por las puertas. La oración tiene que ser lo que marque la vida de una cofradía. Ojalá llegue el momento en que antes de comenzar una actividad cofrade, ese grupo se reúna, tenga un rato de oración, de ponerse en la presencia del Señor antes de realizar su actividad y termine dándole gracias al Señor que nos ha convocado y que nos tiene en su servicio en esas tareas concretas que se nos han asignado. Un tercer punto sería, como él mismo dice, esa liturgia, esa vida sacramental, concretamente la Eucaristía y el sacramento de la penitencia. Yo aquí haría un inciso, el cuidar la preparación interna del corazón, del alma, en todo momento. Muchas veces nos podemos quedar externos y a lo mejor internamente, ¿qué es lo que el Señor quiere? Pues no le hacemos tanto caso. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, tiene que ser ese sacramento al que acudimos porque sabemos que el Señor nos espera con los brazos abiertos para regalarnos su perdón. Y de la misma manera que nos preocupamos de que esté el altar, el trono, el paso de lo mejor posible, nuestra preocupación tiene que ser que nuestra alma esté lo mejor posible. Y para eso el Señor nos ha regalado y nos ha dado ese sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Por eso yo muchas veces digo que dentro de nuestros triduos, quinarios, septenarios, durante la Cuaresma, uno de los días tiene que ser un acto penitencial con confesión, para que esa cofradía pida perdón y al mismo tiempo todos sus hermanos reciban el sacramento de la penitencia. Como un punto de inflexión dentro de la Cuaresma, que cada cofradía tenga ese momento de encuentro para recibir el sacramento que nos prepara interiormente y no quedarnos en lo exterior. Dentro de la oración yo indicaría la lectura de la palabra de Dios. Es decir, esa lectura sosegada que deberíamos de tener diaria para meditar la palabra del Señor. De dedicar unos minutos al día para la lectura creyente, meditada del Evangelio. Que el Evangelio no sea un libro que tenemos en las estanterías, que sea el libro que tenemos más a mano siempre, porque es el que acudimos cada día, lo vamos leyendo, lo vamos dejando que el Señor nos contraste interiormente, el Señor nos vaya orientando, nos vaya guiando, es decir, ¿cómo podemos saber lo que el Señor quiere de nosotros si no dejamos que le hable? ¿Cómo podemos esperar que el Señor nos oriente y nos diga por qué camino tenemos que tirar si no cogemos su palabra y nos ponemos a la luz de su palabra para que nos vaya marcando el camino? Si tenemos los oídos muchas veces cerrados porque no acudimos a su palabra ni lo escuchamos. Y por eso la palabra tiene que ser esa fuente a la que acude el cristiano, el cofrade, cada día. Y tiene que ser punto recurrente dentro de las hermandades y de las cofradías. Dejar que el Señor nos hable, que nos vaya diciendo, nos vaya orientando. Un segundo punto que nos pide el Papa, eclesialidad, nos dice, eclesialidad. Y dice, sed una presencia activa en la comunidad como células vivas, piedras vivas. Amad a la Iglesia, dejaos guiar por ella, en las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana y de aire fresco. Tres cosas destacaría yo de lo que nos pide el Papa. Por un lado, ser una presencia activa en la comunidad. Es decir,
que nuestra presencia sea continua, permanente, activa. El Papa, en una de las tentaciones, también dentro de la Evangelii Gaudium, decía sí al desafío de una espiritualidad misionera, es decir, nos invitaba a no perder el entusiasmo misionero. Y decía el Papa, hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Al mismo tiempo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que no alimentan. Si esto lo trasladamos, ¿qué sería? Sería no ser cofrade, sería realizar actos cofrades, pero no ser cofrade. Papa habla de ese individualismo que invade nuestro mundo, que muchas veces sin darnos cuenta lo podemos trasladar a nuestra vida de fe, a nuestra vida espiritual. Y en lugar de vivir en un ser cristiano permanente, es como realizar determinados actos tras los cuales mi vida continúa por otros derroteros, de otra forma. Por lo tanto, no es ser cofrade, sería realizar actos cofrades si cayéramos en eso. Porque mi vida después nada tiene que ver con lo que he vivido o con lo que he realizado. Habríamos perdido ese talante o esa espiritualidad, por decirlo de alguna manera, misionera. No podemos olvidar cuando nos dice que amemos a la Iglesia, amar a la Iglesia y dejarse guiar por ella, que las cofradías son asociaciones públicas de fieles. La cofradía es una asociación pública de fieles. Cuando uno coge el Código de Derecho Canónico, las cofradías están englobadas dentro de las asociaciones públicas de fieles. ¿Eso qué quiere decir? Las cofradías son grupos de fieles que se asocian para colaborar con la Iglesia en uno de sus fines, en este caso concreto, en el culto público. Eso explica pues, que en todo momento la cofradía está actuando en nombre de la Iglesia y que por eso la Iglesia muchas veces, desde la autoridad, se vela porque se cumpla la misión que se le ha encomendado. Porque al ser erigida canónicamente una asociación pública de fieles, una cofradía, esa cofradía está actuando y colaborando con uno de los fines que la Iglesia deposita en sus manos como una ayuda para realizar esa tarea. De ahí que no es que digamos hay que situarse, no, es que yo soy miembro de una asociación pública de fieles de la Iglesia, yo soy Iglesia, la Iglesia es mi madre, tengo que amar a la Iglesia y dejarme guiar por ella. Yo diría una serie de líneas o de puntos donde se puede ver que nos podrían ayudar a aterrizarlo, ese cómo. Primero, en un trabajo conjunto, en todo momento, el trabajo conjunto dentro de la vida parroquial, arciprestal y diocesana, es decir, un trabajo conjunto. En colaboración con las tareas de la parroquia, que las cofradías, como miembros que son de la parroquia, sean colaboradores en todo momento, siempre activos. Que se conozcan y que se vivan los criterios establecidos por la diócesis. Que se conozcan y se trabajen las prioridades pastorales de la diócesis. Que se colabore con la diócesis en todos los niveles y, ojo, que se aprovechen todos los medios de formación que también la diócesis tiene a nuestro alcance y pone a nuestro alcance. Que muchas veces no los aprovechamos, incluso desconocemos que existen escuelas de agentes para formarse, para prepararse, para profundizar. Todos esos medios la diócesis nos los tiene y nos los está ofreciendo constantemente y muchas veces o lo desconocemos o no lo estamos aprovechando lo suficientemente como cofrades. Por lo tanto, en definitiva, diría amar a la Iglesia de la que formamos parte cada uno de nosotros como miembros vivos y activos. Un tercer punto que nos pide el Papa es la misionariedad. Nos decía el Papa Francisco, tenéis una misión específica e importante, que es mantener viva la relación entre la fe y la cultura de los pueblos a los que pertenecéis, y lo hacéis a través de la piedad popular.
Cuando, por ejemplo, lleváis en procesión el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto externo, indicáis la centralidad del misterio pascual del Señor, de su pasión, muerte y resurrección que nos ha redimido. E indicáis primero a vosotros mismos y también a la comunidad que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida para que nos transforme. Esto es precioso. Y yo cuando leía esto me parecía precioso. El Papa describiendo lo que es una procesión, ¿no? Una catequesis plástica, ¿no? Ese cuando nos dice, no hacéis un gesto externo, indicáis la centralidad del misterio pascual del Señor, de su pasión, muerte y resurrección. No es simplemente un gesto externo. Estáis indicando una centralidad. Eso, cuando uno lo analiza, lo medita y lo profundiza, no solamente saca en conclusión lo que tiene entre manos, la responsabilidad que tiene entre manos, sino al mismo tiempo como que te hace renacer ese deseo de que cada día sea uno más consciente, profundice aún más en la tarea que el Señor le ha encomendado de cara a los demás. Por eso dice el Papa, que vuestras iniciativas sean siempre puentes, senderos, para llevar a Cristo y para caminar hacia Él. Es decir, la tarea de una estación de penitencia como un puente para que las personas se puedan encontrar también con el Señor. Esa tarea que tenemos entre manos. Eso nos tiene que llevar a tener siempre claro, conscientes, que no es una mera representación cultural, sino que es un acto de fe en la calle que realiza la cofradía. Es un acto, una confesión pública, es una estación pública. Nos dice también el Papa, estad siempre atentos a la caridad en sus dos dimensiones. Cada cristiano y cada comunidad es misionera en la medida en que ella vive y lleva el Evangelio y da testimonio del amor de Dios por todos, especialmente por quien se encuentra en dificultad. El tener en todo momento al hermano que más sufre, al hermano que más nos necesita, al hermano que reclama nuestra ayuda, siempre presente. El no cerrar los oídos ante las necesidades de nuestro prójimo, de los que pasan necesidades materiales y de los que podemos tener a nuestro lado, junto a nosotros, reclamando nuestra ayuda o reclamando nuestro perdón, nuestra reconciliación, nuestra palabra. Que la cofradía sea un lugar de encuentro donde se vive en todo momento la caridad, el amor, la fraternidad. Ese sería un poco el marco, o desglosando un poco lo que el Papa nos pide. Me he colado un poco más de lo que tenía previsto, para dejar ahora, si os parece un tiempo para diálogo, preguntas que queráis hacer sobre las cofradías, sobre la vida de la delegación que consideréis necesario. Animaros a formar una pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Pregunto yo? Sí, vamos. Si hay alguien, vamos, ¿no? ¿Hay alguien? Es para romper el hielo. Es que como la última vez me tuviste y salí de la charla, me cogiste y empezaron todas las preguntas, digo, este año me lo pillo dentro. Bueno, pues, ¿puedes explicarnos, Antonio, qué criterios hay en el obispado de Málaga? Simplemente que don Antonio nos cuente los criterios que existen en la diócesis de Málaga, en el obispado, en la delegación de hermandad de cofradía, para una salida extraordinaria. Cualquier hermandad que quiera solicitar una salida extraordinaria, ¿qué puntos o qué criterios tiene que cumplir para que eso se pueda hacer? Bueno, vamos a ver. De cara, por ejemplo, a la realización de una salida extraordinaria por un acontecimiento o por una efeméride dentro de la cofradía, yo siempre suelo decir que cuando una permanente o cuando una junta de gobierno vislumbra la llegada, lo primero que
normalmente les suelo aconsejar es que se ponga en contacto con la delegación un poco para plantear qué ideas tiene y aterrizarlo. Yo creo que muchas veces esto es mejor dialogarlo primero, hablarlo primero, plasmarlo y después vaya cobrando forma posteriormente, ¿no? También puede llegar hecho, ¿no? Pero si es posible, pues en el momento en que se vislumbra, pues se habla, nos sentamos, lo vemos, el hecho, y a partir de ahí pues se va trabajando desde las ideas que la cofradía en un momento determinado puede presentar. Hombre, normalmente como fecha de efemérides, pues normalmente los 25, 50, 75, 100 y de ahí para adelante. Muchas veces decimos que es el 30, normalmente como fecha significativa y a la que se le da relevancia, pues son los 25 y los múltiplos de 25. Son las bodas de plata, de oro, platino, etc. ¿De qué hechos? Pues normalmente de hechos que son significativos. Por ejemplo, si se trata de una fundación o de la elección canónica o fundación de la hermandad, que es el acontecimiento más importante, porque es el día en que nace, es el cumpleaños, y muchas veces es el aniversario en el que menos reparamos, y es el más importante, porque es el día en que esa asociación nace. Y por lo tanto, la efeméride más importante por una cofradía es su fundación, su elección canónica. Entonces, pues eso tiene una celebración un poco más extensa, ¿no? O más amplia, por decirlo de alguna manera. La bendición de la imagen a la que se da culto, del titular o de la titular a la que se da culto, también se contempla. Pero en este caso, la celebración queda en el ámbito de la feligresía o del lugar donde se le da culto normalmente. Es decir, donde la imagen está y se encuentra, pues esa celebración adquiere un carácter más bien parroquial y en el entorno de la feligresía. Normalmente se suele conceder una salida extraordinaria con motivo de esas efemérides, tanto sea una fundación o sea una bendición, o en el caso de una coronación canónica de una imagen de la Santísima Virgen, en sus aniversarios pues también que tienen una dimensión, ¿no? Fuera de ahí no hay otra celebración que se contemple como posibilidad para una salida extraordinaria. ¿Por qué razón? Esto no es de nuestra, es de todos, ¿no? Es decir, por el riesgo de que lo que es extraordinario lo convirtamos en ordinario. En el sentido de lo que tendría que ser una efeméride y un hito en un momento determinado, por la sucesión de hitos se convierte en algo ordinario. Entonces pierde todo su sentido y todo su significado. Al mismo tiempo, no podemos tampoco entender que el aspecto celebrativo se vuelque única y exclusivamente en una salida procesional. Es decir, hay celebraciones que encuentran su sentido no precisamente en una salida procesional. Es que la celebración del culto, de la Eucaristía, es lo principal. Es lo principal. Por lo tanto, es una manera también un poco de graduar, ¿no? De gradualizar. No sé si se ha entendido. ¿Alguna otra? ¿Es el momento? ¿Es una ocasión de oro para el delegado de hermandades? Yo una pregunta del tema administrativo más que otra cosa, ¿no? Y también muchas veces como sacerdote, ¿no? Que nos hacen esa pregunta, ¿no? Y muchas veces nosotros no sabemos responder, ¿no? Es el tema lo relativo a la reforma de estatuto. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, para una reforma de estatuto, ¿no? Porque muchas veces vemos que a lo mejor hacemos cultos, ¿no? Que no están contemplados en regla. Hacemos cosas que a lo mejor no están contempladas en regla y la hermandad pues quiere, ya que estamos haciendo este culto, que conste en regla, ¿no? Pues para que sea una forma oficial, ¿no? Pues un poco los pasos para una reforma de estatuto, ¿no? Añadir, por ejemplo, algo que hay que hacer, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿no? Y nosotros pues no sabemos tampoco lo que hay que hacer. Bien, normalmente en los estatutos viene recogido un poco el proceso, ¿no? También suelo decir lo mismo, es fácil acudir directamente a la delegación y decir, mira Antonio, queremos añadir, porque también hablarlo antes de proceder a llevarlo a cabildo, ¿no? Antes de que vaya a un cabildo, pues siempre es bueno hacer la propuesta.
Lo que sí está claro es una cosa que tú has dicho que me parece muy interesante y que es bueno que recordemos. Lo que tenemos nosotros en los estatutos son los cultos, las actividades y las celebraciones que tenemos aprobadas y que son las que podemos realizar. Todo lo que se salga de lo que está recogido en los estatutos, todo eso debe de acudir, en este caso, a la autoridad eclesiástica, al obispado, para su aprobación. ¿Por qué? Porque la autorización de los cultos que celebramos lo hacemos porque el señor obispo nos lo ha autorizado como cofradía, con la aprobación de esos estatutos. Por lo tanto, cualquier tipo de culto o actividad que no está recogida en los estatutos, como bien tú dices, todo eso tiene que estar recogido. Y si no está recogido, se tiene que pedir autorización porque va a ser de carácter excepcional. Si ya se quisiera hacer de carácter permanente, entonces ya se recogen los estatutos. Los pasos son, evidentemente, aprobación de junta, aprobación de cabildo, con la autorización del cabildo, solicitud de la incorporación de ese cambio a la delegación de hermandades, aprobación de la delegación de hermandades y modificación de los estatutos. Ese es el proceso a seguir. Normalmente yo suelo decir, si lo dices antes por si es algo que puede ser o no puede ser, mejor, porque te ahorras todos esos pasos. Entonces, pues es muy sencillo decir, mira, esto es factible, pues sí, mira, es factible. Pues vamos, y empiezas a recorrer todo el camino. Antes de tener que llegar al final, a lo mejor decir, pues mira, no es conveniente, o esto no se contempla, o no se ve, no tendría sentido, ¿no? Por eso es mejor plantearlo siempre con anterioridad. Pero eso que tú me dices me parece interesante, porque muchas veces los cofrades tenemos un gran desconocimiento de los propios estatutos de la hermandad, un grandísimo desconocimiento de nuestros estatutos, del funcionamiento, porque ahí está todo absolutamente arreglado de cómo se funciona, cómo se vertebra, cómo se organiza, cómo se hay que hacer las cosas. Y el desconocimiento, vamos funcionando, los estatutos están ahí, pero no nos paramos a pensar, ¿no? Y deberíamos dedicar más de una sesión a trabajar y estudiarnos los estatutos como cofradía. Habría que dedicar más de una sesión, las cofradías deberían dedicar sesiones a leer, trabajar y profundizar para no olvidar los fines, como antes decíamos, los fines que tenemos, quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Es decir, que muchas veces todo eso, por no leerlo, no nos acordamos. Entonces, en eso tienes toda la razón. Muchas veces hay veces que hay por desconocimiento, no sé. ¿No cree usted, don Antonio, que muchas cofradías, muchas o ninguna o todas, no sé, estamos cayendo amparados y por ayuntamientos, corporaciones municipales, en cosas más cultural, tradicional, con motivo de atraer turismo y de hacer una puesta en escena en las calles con bandas, esto y lo otro? ¿Atracción turístico-cultural? Yo creo que una cofradía no debe en ningún caso. Es decir, lo que decía antes, uno sale a la calle consciente de lo que es, por quién, para quién, cómo, y para qué, ¿no? Es decir, todo lo que hemos dicho al principio. Uno cuando sale a la calle tiene que tener en cuenta lo que está haciendo. Es verdad que puede generar y tiene un aspecto cultural, pero nosotros no es un aspecto cultural, es la fe. Pero es que hay muchos ayuntamientos estos que están favoreciendo esto no por fe o no porque nosotros salgamos a exponer nuestra fe, sino por atraer turismo con nosotros. Pues ahí está también un poco la propia cofradía de ser lo suficientemente consciente, madura y responsable de su labor, pues para saber en qué momentos tiene que actuar o no tiene que actuar y tener claro cuáles son sus funciones, cuáles son sus fines y cuál es su objetivo. Eso es la madurez, esa madurez, por decirlo de alguna manera, espiritual, madurez eclesial y madurez como asociación que se demuestra en esas actuaciones, ¿no? Es decir, yo tengo claro quién soy, yo tengo claro por quién lo hago y sé cómo debo hacerlo, y de ahí no me debo mover, evidentemente, no me debo mover. ¿Por qué? Porque para mí sacar mi titular a la calle en Semana Santa
o sacar mi titular a la calle en una procesión extraordinaria porque quiero, es, como decía el Papa bien aquí, es mostrar que Cristo es el centro de mi vida, que es el sentido que ha dado, el sentido a mi existencia, que es al que merece la pena seguir, que es mi camino, mi verdad, mi vida, y me lanzo a la calle con él por eso, para dar testimonio de eso a los que me rodean. Eso es el sentido, de hacer esa manifestación de fe pública, una catequesis plástica, una catequesis plástica. Por eso todo lo que decías antes, es decir, todo lo que hemos hablado, todo eso tiene que estar impregnado desde un primer momento, desde el cirio que se enciende con conciencia de por quién y para quién, con una oración previa, a la junta que reza antes de, decir, todo tiene que, porque si no, nos podemos dejar, sin darnos cuenta, se nos pueden colar por ósmosis, ¿no? Muchas veces cosas de nuestro mundo, sin darnos cuenta. Tenemos una hermandad en Roma, como es la hermandad del Efeomo, que está pasando por una mala situación. No sé si podría decirnos algo sobre eso. Pues yo le doy las gracias a Luis, porque además lo pensaba hacer, darle las gracias a Luis por el trabajo que está realizando, ¿no? Porque por la situación, evidentemente darle las gracias a Luis por ese trabajo que está realizando, dedicando su tiempo, su esfuerzo al servicio de la Iglesia, por la respuesta tan pronta que tuvo cuando se le pidió que aceptara esa tarea en nombre del señor obispo para poder llevar a cabo y sacar adelante en las circunstancias que vive la cofradía de Efeomo. Para eso está mejor el comisario, al que le doy las gracias de nuevo. Teníamos previsto haberle preguntado luego, al terminar, ya que usted dice que es mejor que preguntemos aquí, no luego, y parece que no queremos. Nosotros también estamos en el proceso de una nueva imagen, pues, de Cristo resucitado para la salida procesional de este año. Y tenemos, y habíamos hablado con Salvador, el tema de bendecir la imagen. ¿Eso requiere algún paso en especial? Sí. ¿O se fija una fecha? Explique usted, nos dice usted lo que habíamos hablado con él, que íbamos a preguntarle. Muy bien. Cuando se va... No, muy bien. Eso son todas esas preguntas. Sí, porque eso es también pues, un criterio. Cuando se va a bendecir o se va a hacer una imagen, ya sea de una nueva imagen de un titular ya existente en la cofradía o de un titular que se quiere añadir a una cofradía, son dos cosas totalmente distintas. En este caso, si es un titular ya que forma parte de la cofradía y es sustituir una imagen, el paso corresponde a la delegación de patrimonio de la diócesis, que es la que le corresponde seguir el proceso de elaboración de la imagen para asegurar que reúna unas características devocionales, de calidad, etcétera, porque va a ser expuesta al público. Entonces, normalmente, cuando se va a realizar, lo que se hace es presentar a la Delegación de Patrimonio un dossier solicitando la autorización que diga pues quién es el escultor, el boceto de cómo va a ser la imagen, etcétera. Y después la misma delegación suele ir haciendo un seguimiento hasta la finalización de la obra para asegurar que no haya nada contradictorio, algo que desdiga o que reúna la suficiente calidad y que sea una imagen que sea piadosa. Eso es el requisito. Una vez que se tiene el visto bueno de la Delegación de Patrimonio, entonces ya sí se procede a pedir el permiso para la bendición de la imagen, que se realiza a la Vicaría General. Hasta ahí, como ya todos esos pasos que usted ha contado, ya lo hemos hecho y tenemos aprobado por el CADE, por el patrimonio y todo. Entonces ahora nos quedaría solicitar a la Vicaría General el poder bendecir esa imagen y la fecha. Solicitando, es decir, la fecha en la que tenéis previsto bendecir la imagen, añadiéndole toda la documentación
de patrimonio, el certificado de patrimonio o Sí, el visto bueno de patrimonio. Sí, lo que de allí del obispado nos han mandado con las autorizaciones pertinentes que habíamos solicitado. Bueno, pues entonces ya haremos la petición, porque eso era lo que íbamos a preguntar, como los otros pasos, y me consta que usted ya ha visto algo y sabe cómo va el tema y que le parece bien, pues ya con el conciliar con el párroco Gonzalo Dobo nos pondremos y redactaremos la oportuna petición para fijar el día y que pues, tengamos pues, esa autorización que necesitamos para hacerlo. Muy bien. Muchas gracias. Has dicho que había otro proceso, ¿no?, de añadir, quizá añade un nuevo titular, ¿no? Sí, porque es que eso primero tiene que aprobarse la incorporación en los estatutos. Eso va un poco por la línea de lo que decía Juan Carlos. Es decir, eso ya es, al no estar, tiene primero que aprobarse, verse si se aprueba o no se aprueba, si es conveniente la incorporación de un titular o no un titular, y posteriormente, si se aprobara, es cuando se empieza. Es decir, Primero que la prueba la Junta, después Cabildo... también suelo decir lo mismo, mejor consulta primero, antes de llevarlo a ningún lado, consúltalo primero y así te ahorras todo el proceso, porque si se puede ver la oportunidad o no oportunidad, por muchas razones, que normalmente eso no podemos entrar aquí en una casuística tremenda, pero por eso muchas veces decir, pues mira, hemos pensado, mejor siempre es consultar a la delegación, hemos pensado en incorporar, cuando una junta estaba contando algo, está pensándolo, hemos pensado, pues mira, cabe posibilidad, tira para adelante, o en este caso, en tu caso concreto, no cabe posibilidad. ¿Vale? Pero ese sería un paso previo, nunca en paralelo, hasta que no está aprobado el estatuto, no se puede comenzar a realizar la imagen. Bueno, yo más que era una pregunta, era más una reflexión en voz alta. Tú has dicho varias tentaciones, ¿no? El miércoles me parece que era la jornada de Vicario del Cipreste, desayunaba con Don Jesús y hablábamos un rato. Y una de las cosas que se me venía a la cabeza de los estatutos, de la última reforma que se hizo hace ya mucho tiempo, pues era la parte del proceso electoral. Ahí se marcaba todo estrictamente, fechas, tienen que hacer una presentación de lo que van o quieren realizar. Yo a veces percibo que uno de los pecados que ahora, una de las tentaciones que hay ahora en las cofradías es el excesivo vivir desde los estatutos, ¿no? Deben de regirse, deben de vivirlo, pero a veces lo viven de una manera que parece esto el proceso electoral de Podemos, ¿no? Porque la gente presenta lo que va a hacer, lo que no va a hacer, voy a construir una imagen, voy a construir esto, voy a añadir al trono lo otro, ¿no? Y eso cae en un dejar en el olvido, ¿no?, lo que es la vida interior espiritual, ¿no? La figura del hermano mayor parece más un gerente que un hermano mayor. Eso lo constatamos cada vez más. Y a mí me preocupa, quiere decir, que a nivel de iglesia, pues esa figura parezca que querramos tenerla como un gerente y que no sea una persona que, como yo le digo a mis hermanos mayores, ¿no?, que sea esa persona que acerque a esa fe sencilla, que acerque a esa persona a ponerse delante de la imagen y rezar. ¿Habría alguna manera, en primer lugar, de retomar, es decir, la imagen del hermano mayor y recordar esa parte que es, no es un acompañante porque eso le corresponde al sacerdote, ¿no?, pero sí que no es un gerente, que no tiene que conseguir unos objetivos, que no tiene que, sino que tiene que manifestar en primer lugar su fe y recordarle que como hermano mayor, pues lo primero es que tiene una vivencia de fe. A veces ese riesgo se corre, igual que al comentar, el riesgo de que los ayuntamientos se meten por medio, etc. En segundo lugar, luego, lo que tú has dicho, yo lo he escuchado muchas veces, y los que me conocen saben que experiencia de cofradías no me falta. Yo no soy cofrade y nunca he estado en ninguna. Pero he estado en Antequera, 7 años en una agrupación. Aquí ya el Señor, eso ya no me lo concedió, porque está Salvador, estuvo Alonso antes, y está Salvador, que hacen un trabajo estupendo, ¿no? Y a mí sí me gustaría, que a veces nos preguntáramos, ¿no?, cuando tenemos una reunión de cofradía, de junta, ¿cuánto tiempo de la reunión dedicamos en el orden del día a lo organizativo
¿Y cuánto tiempo dedicamos a lo espiritual? Hacer propuestas espirituales en el sentido de decir, oye, vamos a hacer un retiro, vamos a hacer un rato de oración, vamos a hacer... Yo entiendo que cuesta trabajo, porque yo sé que las cofradías de Ronda ponen esfuerzo y ponen cariño en eso. Pero siempre debemos de estar con el interrogante al menos en la cabeza de decir, porque a veces nos desviamos en lo organizativo, en lo que tenemos que hacer, en el cortejo profesional, en lo extraordinario. Y tercero y último, lo extraordinario. A veces las cofradías viven por y para lo extraordinario. Y con lo bonito que es lo ordinario, con lo bonito que es hacer, por ejemplo, un besamano en condiciones, que no solamente sea besar a la Virgen, que eso está muy bien, pero sentar a una persona que reza un rato delante de la imagen, preguntarle por su situación, preguntarle por multitud de cosas. Y a veces lo ordinario, lo del día a día, lo echamos en el olvido y nos metemos solamente en lo extraordinario. Y eso también a veces en las conversaciones sale, ¿no? Una coronación, una salida extraordinaria, un 75 aniversario, ¿no? Y lo ordinario, la día de la cofradía, ¿no? Pues lo bonito que es. Ya está, ¿no? Pues yo, a raíz de lo que has dicho primero, yo no creo que el tema de las elecciones no es por los estatutos. Los estatutos regulan un proceso porque es necesaria una norma que regule un estatuto, porque si no eso sería un auténtico caos. Ahora ya, todo lo que se pueda generar, eso ya no es de los estatutos, eso son de las personas que concurren. No es un problema estatutario, propiamente dicho. Al revés, el estatuto es necesario para ser garante de unos derechos y al mismo tiempo de que se pueda vivir en condiciones. Otro tema es que se convierta en una especie de campaña, que yo es lo que he entendido de lo que tú planteabas, que se pueda vivir en plan campaña. Eso ya es otro tema, pero ahí es lo que tendríamos que tener conciencia de dónde estamos, quiénes somos y a lo que vamos, ¿no? Como decíamos antes, también en un proceso de elecciones, no durante todo el año. Yo creo además que muchas veces, tú has dicho una cosa que es muy buena, la figura del hermano mayor, la figura del fiscal, no solo del hermano mayor, la figura del fiscal que tiene unas funciones, la figura del secretario que tiene otras funciones, la figura del albacea, es decir, todo el mundo tiene una función dentro, una función que está marcada por un mismo brazo, que es Cristo. Es decir, es una cofradía, es una confraternidad, es decir, es una hermandad. Y por lo tanto es hermano mayor, es el hermano mayor de todos los que somos hermanos. Dentro de los estatutos vienen, yo creo que muy bien sintetizado y bien recogido en líneas generales, porque cada persona también tiene su personalidad, y no puede haber un croquis perfecto. Es decir, cada persona además le añade unas características, pero yo creo que viene bien sintetizados los deberes y los derechos que tiene como hermano mayor, Porque si es verdad es que muchas veces, bueno, pues, somos humanos y podemos caer en otras cosas, pero yo sé de muchos hermanos mayores que se dejan su tiempo, su vida, dejan su trabajo, vamos, mil cosas por estar al pie del cañón de su cofradía, luchando por sus hermanos, preocupándose por ellos, desgastándose del que está atendiendo de las necesidades de uno, necesidades de otro. Es decir, cofradías que están en lo ordinario muchas veces calladas, que muchas veces son las que pasan desapercibidas y están trabajando en el ordinario, en lo pequeño, en un grupo de hermanos que están constantes, ¿no? Es decir, y es una labor muy callada y que no se ve. Es decir, las cofradías también tienen una vida de lo callado, de lo silencioso, de lo ordinario que no se luce, de la obra social que se realiza, del apoyo que se presta, del bien que se hace a los que más lo necesitan, que no sale, ¿no? Es decir, porque tampoco tiene por qué estar saliendo. Esa labor de lo callado, el Señor está arriba, es el que lo ve y es por el que lo hacemos, ¿no? Y estoy seguro, porque con muchas cofradías a lo largo de mi vida y son muchas las que pasan, y hay muchísima más labor callada, silenciosa, de bien, de sembrar. Lo que pasa es que, como decía uno, el bien no hace ruido, y el ruido no hace ningún bien. Pero el bien no hace ruido,
no hace ningún ruido. Y siempre hace ruido. ¿Alguna otra pregunta? Dentro de lo que es la evangelicidad que has hablado, ¿no? Y de los ámbitos que había en la liturgia, la oración, yo me fijo en la formación. Dentro de la formación, en nuestras hermandades, ¿no? Hay gente que no está formada, incluso dentro de una junta. ¿Quién es el que está capacitado para dar la formación, además del consiliario, que supongo yo que es el primero que debe de llevarlo, y qué materiales hay también para todo esto, que es práctico, para que ellos también pues acudan a estos materiales y se formen en la fe cristiana que es la que profesamos? ¿A dónde acudir? ¿A quién acudir? Yo pienso que es que desde ahí hay muchos niveles, es decir, a la hora habría que partir desde muchísimos niveles. Pero evidentemente es un tema del consiliario, del director espiritual, con el vocal y con el equipo de formación que tenga la cofradía, que se tienen que sentar, coordinarlo y organizarlo y hacer un plan de formación integral, es decir, donde, viendo las circunstancias o el proceso que lleve cada una de las cofradías, pues vaya intentando responder a las necesidades que puedan ir surgiendo. Materiales sabemos que hay muchísimos, medios muchísimos, por lo tanto, es decir, desde los que tenemos de nuestra diócesis para preparación de adultos, a nivel de jóvenes, carpeta de formación de cofrades para iniciarse en un momento, es decir, es que ya depende un poco de la situación y de la necesidad. Pues puedes ir avanzando en temas concretos, profundizar las propias prioridades pastorales que se nos está pidiendo desde la diócesis, pero eso siempre coordinado el consiliario, el director espiritual, con el área de formación, que tiene que ser una de las áreas, como os decía antes, que sean puntales, porque es fundamental. Hoy día es fundamental. Antes decía José Luis también una cosa, es decir, ¿cuánto tiempo dedicamos en nuestras cofradías a la formación? Eso tendría que ser una reflexión que nos hiciéramos. ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestra cofradía a la oración? Es decir, hacernos esa reflexión, a estar con el Señor, a escuchar hablar del Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Y porque también ese aspecto es fundamental para que salga después lo otro. Si no, caemos en un hacer y no cuidamos el ser. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? No sé si solo da un aviso, pero invitando a la oración el día 4, al retiro de... Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bueno, pues parece ser que ocurrió. Entonces, José Luis, haz el aviso. Como nos ha invitado Antonio a la oración, es decir, el 4 de sábado 4, me parece que a las 10:30 en San Rafael, tendremos el retiro de Cuaresma para seglares, la mañana. Empezamos a las 10:30 y terminamos a las 1:30. Aprovechando la invitación que nos ha hecho Antonio a estar con el Señor, pues ahí tenemos un ámbito arciprestal para estar con el Señor. Bueno, pues nada, simplemente bueno, pues en nombre de la Hermandad de Ronda, de la Agrupación de Hermandad de Cofradía, agradecer tu presencia otro año más. Ya se va cumpliendo en tradición que don Antonio nos visite el paso, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo invitarte a que el próximo año nos vuelvas a acompañar, a que nos vuelva a mostrar el camino, porque es necesario, como bien ha explicado, yo no voy a insistir más en lo que han manifestado, pero efectivamente hace falta pues abrir el camino, ¿no? y que nos ayude, y que todos en unión pues, continuar caminando. En ese aspecto, bueno, pues en nombre de la agrupación de Hermandad de Cofradía, en nombre de las hermandades de Ronda, tanto de Pasión como de queremos hacerte entrega de un pequeño detalle. Para que lleves a las hermandades de Ronda en tu corazón. Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda, el reverendo don Antonio Jesús Corrado Borón, delegado episcopal de la diócesis, por su colaboración con la misma. Pues muchas gracias.
mismo lo tendremos en la delegación, ya lo veremos, para que lo vean. Muchísimas gracias de corazón. Buenas noches a todos.